Unos días antes de irnos de vacaciones, nuestro coche empezó a pitar. Saltó una alarma dentro del coche, pipí, pipí, en fin, no sabíamos muy bien. Y una luz ahí que parpadeaba en el cuadro. Y después de investigar un poco, lo que nos estaba advirtiendo el sistema es que la presión de los neumáticos, en concreto de uno, estaba bastante baja. Entonces, claro, el coche, por muy buena mecánica que tenga, aunque tengas el depósito lleno de gasolina, hayas pasado todas las revisiones y todo esté correcto, bueno, pues los neumáticos son fundamentales también, ¿no? Y el funcionamiento del coche no es el correcto teniendo los neumáticos desinflados, vamos, que no tenían la presión necesaria. Y meditando esta semana en la palabra del Señor, estos días atrás, y en mis devocionales con el Señor y mi relación personal con el Señor me llevaba también a pensar que no solo los neumáticos necesitan la presión necesaria, es decir, hay que darles el aire que necesitan para que el vehículo pueda funcionar y circular de manera correcta. También nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder funcionar de manera correcta, porque si no van a saltar todas las alarmas, ¿vale? Para llevar a cabo la misión de Dios, es decir, para predicar el Evangelio, para ser discípulos, no bastan con buenas intenciones, no basta con todo el conocimiento bíblico, ni siquiera basta con ser un buen predicador. Necesitamos imperiosamente, urgentemente, incuestionablemente la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si no, es imposible. Sin esa llenura del Espíritu Santo, que le da los niveles óptimos a nuestra vida para poder funcionar, no hay poder, no hay dirección y evidentemente no hay fruto tampoco de arrepentimiento. Y de eso quiero hablar con vosotros en esta mañana. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 19. Hechos, capítulo 19. ¿Lo tenemos? Mientras Apolos estaba en Corinto, aconteció que Pablo, después de recorrer las regiones interiores, bajó a Éfeso y encontró a ciertos discípulos. Entonces les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le contestaron: ni siquiera hemos oído hablar o hemos oído que haya Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos respondieron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyesen en el que tenía que venir después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor, en el Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, ellos recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran entre todos como 12 hombres. Durante 3 meses, entrando en la sinagoga, Pablo predicaba con valentía, discutiendo y persuadiendo acerca de las cosas del reino de Dios. Pero como algunos se endurecían y rehusaban creer, hablando mal del camino delante de la multitud, se separó de ellos y tomó a los discípulos aparte, discutiendo cada día en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de las manos de Pablo, de tal manera que hasta llevaban pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo para ponerlos sobre los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían de ellos. Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes se pusieron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por el Jesús que predica Pablo. Eran 7 hijos de un tal Esceva, un judío principal de los sacerdotes, los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo
se lanzó sobre ellos, los dominó a todos y prevaleció contra ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Este acontecimiento fue conocido por todos los que habitaban en Éfeso, tanto judíos como griegos. Cayó temor sobre todos ellos y el nombre del Señor Jesús era magnificado. Muchos de los que habían creído venían confesando y reconociendo sus prácticas públicamente. Asimismo, un buen número de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y que los quemaron delante de todos. Calcularon su valor y hallaron que era como de 50.000 monedas de plata. De esta manera crecía la palabra del Señor y prevalecía poderosamente. Cuando estas cosas se cumplieron, Pablo propuso en su espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia, Acaya, diciendo: después que haya estado en Jerusalén, me será preciso también ir a Roma. Y después enviar a Macedonia después de enviar a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él mismo se detuvo por algún tiempo en Asia. En aquel entonces se produjo un alboroto no pequeño acerca del camino, es decir, de los creyentes, porque cierto platero llamado Demetrio, que elaboraba en plata templecillos de Diana, de la diosa, y que obtenía gran ganancia, tanto él como los demás artesanos, reunió a estos con los obreros del oficio semejantes a los trabajos que ellos hacían y les dijo: hombres, sabéis que nuestra prosperidad proviene de este oficio. Y veis y oís que no solamente en Éfeso, sino también en toda Asia, es decir, en toda Asia Menor, en Turquía, lo que hoy conocemos como Turquía, este Pablo ha persuadido y apartado a mucha gente, diciendo de que no son dioses los que se hacen con las manos. Bueno, se forma todo un alboroto, vamos a ir acortando, y los arrestan a varios de ellos y los llevan delante del tribunal. Por fin, cuando el magistrado había apaciguado a la multitud, ya al final del capítulo, les dice: hombres de Éfeso, ¿qué hombre hay que no sepa que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la majestuosa Diana y que su imagen es caída del cielo? Ya que esto no puede ser contradicho, conviene que os apaciguéis y no hagáis nada precipitado, porque querían apedrear a estos hermanos que habían arrestado, llevado ahí ante el tribunal. Pues habéis traído a estos hombres que ni han cometido sacrilegio ni han blasfemado a nuestra diosa. Por tanto, si Demetrio y los demás artesanos tienen algo en contra de ellos, que recurran a los canales habituales, viene a decir, ¿vale? Pero que no hagamos ninguna locura, porque si no Roma nos va a caer encima por tomarnos la justicia por nuestra propia mano. Y aquí termina la palabra del Señor, lo que es la lectura, ¿vale? Así que vemos que Pablo se encuentra con 12 hombres, 12 discípulos que habían sido bautizados por Juan. Ellos conocían el bautismo, como dice aquí, el bautismo de arrepentimiento, ¿vale? Pero no habían experimentado una verdadera conversión. Hermanos, y esto es tremendamente importante. No se habían convertido ni habían recibido el Espíritu Santo. Y una cosa es tener conciencia de que hay cosas en nuestra vida que están mal, incluso nos podemos arrepentir de las cosas que hemos hecho, y otra cosa es dar un giro de 180 grados en nuestra vida, dar un cambio radical a nuestra vida, entregarnos al Señor y decidir cambiar, con la ayuda del Señor, evidentemente, cambiar nuestro estilo de vida. Eso se llama conversión, es dar un giro de 180 grados. Si voy en esa dirección, voy a ir a partir de hoy en una dirección contraria. Es decir, no solo se trata de reconocer que hay cosas en nuestra vida que están mal, se trata de convertirnos, de cambiar y de que el Espíritu Santo venga sobre nosotros para ayudarnos a llevar a cabo ese cambio, ese proceso de transformación, de cambio interior en nuestra propia vida. ¿Vale? Entonces dice que Pablo los bautiza en el nombre del Señor Jesús y les impone las manos y reciben inmediatamente el Espíritu Santo. ¿Y comienzan qué? A hablar en lenguas. En el original, concretamente, habla de otros idiomas. Y es verdad que hay partes de la palabra donde dice que hablan en otras lenguas angelicales, incluso dice Pablo, pero aquí empiezan a hablar en otros idiomas y además empiezan a profetizar, es decir, empiezan a predicar, empiezan a hablar el mensaje del Señor siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hablan en otras lenguas y empiezan a predicar, predicando el mensaje de salvación
siendo inspirados y guiados por el Espíritu Santo. Esto nos muestra, como digo, que necesitamos imperiosamente la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos el Espíritu Santo en nosotros, no solo para que el Señor nos ayude a transformar nuestras vidas, a cambiar, un cambio no de actitud, no un cambio en nuestro comportamiento, no un cambio exterior, sino un cambio interior que se produce en el corazón y que evidentemente se manifiesta también en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de actuar. Primero el corazón y luego lo demás. No vale con simplemente cambiar de hábitos. Tiene que haber un cambio profundo que empieza en lo más profundo de nosotros, ¿vale? Lucas, que es el que escribe este libro, esta carta a un tal Teófilo, quería mostrar cómo el mensaje de Jesús, él había escrito el Evangelio que lleva su nombre y contó acerca del mensaje de redención que el Señor Jesús llevó a cabo y cómo concluyó todo aquello no solo muriendo en la cruz, sino resucitando de entre los muertos. Pero en el libro de los Hechos, en esta carta que él le escribe a ese tal Teófilo, él se propone mostrar cómo el mensaje de Jesús se extiende desde Jerusalén hasta Roma, cumpliendo la promesa del Señor Jesús en Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice: serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y Pablo mismo aquí lo dice, él quería llegar a Roma, porque Roma era el centro neurálgico del imperio, de donde partían todos los caminos. Desde ahí podía llegar a cualquier otra parte. Su misión o su propósito era llegar a Roma con el Evangelio. Y desde ahí, como algunos incluso apuntan, llegar hasta Finisterre, hasta el final de la tierra, es decir, incluso a España. Y como algunos apuntan, parece que así fue, que Pablo incluso llegó a España, ¿vale? Como digo, Lucas describe el crecimiento de la iglesia y la predicación del Evangelio, no solo entre judíos, sino también entre gentiles. Y si hay algo que Lucas destaca en el libro de los Hechos, es la obra del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Una y otra vez, Lucas hace alusión al Espíritu Santo en esta carta o en este libro que él le escribe a Teófilo, porque él considera que para llevar a cabo la misión era fundamental el papel del Espíritu Santo. Era imprescindible la función del Espíritu Santo en medio de la iglesia. En Éfeso, como acabamos de leer, comienza un pequeño avivamiento con 12, pequeño entre comillas, con 12 personas, que no solo impacta a la ciudad de Éfeso, sino que dice que todo el Evangelio fue predicado en toda Asia, es decir, en toda Turquía, en Asia Menor, ¿vale? Ese avivamiento que empezó con 12 personas y con Pablo ahí encabezando aquel ministerio, aquel mover del Espíritu Santo, impacta una ciudad y como hemos leído, la gente venía arrepentida, se entregaba al Señor, se convertían, quemaban los libros de magia y hechicería, que era algo que caracterizaba la ciudad de Éfeso. Había mucha brujería, mucha hechicería, quemaron sus libros, hasta 50.000 monedas de plata se calcula, como hemos leído. La gente se arrepentía, la gente cambiaba, la gente estaba dispuesta a dejarlo absolutamente todo. Incluso su manera de ganarse la vida a través de las artes de adivinación y la magia para entregarse al Señor. Hemos cantado esta mañana de que no hay mal que resista el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos cuando los llevó ante las puertas del Hades, ante las puertas del templo al Dios Pan. Las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Así que, bueno, dicen lo que hemos leído, que Pablo empieza a encontrar algo de oposición, primero de parte de los judíos en la propia sinagoga. Y eso hace que Pablo se traslade a la escuela de un tal Tirano, un lugar secular, y allí siguió predicando. Pablo no perdió el tiempo. Si aquí no puedo, yo voy a buscar a personas de paz que estén dispuestas a escuchar la palabra del Señor. Y él se marcha a este lugar, que era una especie de gimnasio, por cierto, donde también se reunían filósofos para debatir y, bueno, razonar sus temas.
Y es ahí donde él encuentra un lugar donde poder seguir predicando el Evangelio. Como digo, Pablo no pierde el tiempo. Pero es cierto que cuando nosotros queremos llevar adelante la obra del Señor, siempre va a haber oposición. Siempre va a haber alguien que se va a oponer. El enemigo no quiere que el reino de los cielos avance. Si hay algo que Pablo, por ejemplo, destaca en la carta a los Efesios, cuando él posteriormente les escribe una carta a esta iglesia ya fundada allí, si hay algo que destaca, es precisamente eso, que Dios nos ha llevado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de la luz, al reino de su Hijo. Y el diablo no quiere eso. El diablo no quiere que el reino de los cielos avance y se va a oponer, pero nada ni nadie puede detener o se puede oponer a la obra del Espíritu Santo. Como vemos aquí, aunque hay una pequeña oposición por parte de los judíos, ellos siguen, Pablo sigue predicando el Evangelio. Amén. Y luego dice que se encuentra, estoy haciendo un pequeño resumen, con los hijos de un tal Esteba que era sacerdote. Y estos tipos querían echar demonios, habiendo visto lo que Pablo hacía, quería hacer algo parecido, ¿no? En el nombre de ese Jesús del que predica Pablo, te ordenamos que salgas. Y el tipo les dice, sí, yo sé quién es Jesús y conozco a Pablo, como para no conocer a Jesús siendo un demonio y no conocer a Pablo y el ministerio de Pablo. Dice, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Con qué autoridad venís a echarme de esta persona? ¿Quiénes sois vosotros? Y hermanos, es que no vale oír de oídas. No vale llegar al Evangelio de manera superficial. No vale escuchar y empezar a congregarnos en una iglesia o incluso pensar que dejo de ser católico pero empiezo a ser evangélico. Aquí de lo que se trata es de conocer de una manera real, profunda, transformadora al Señor Jesucristo. Porque si no, hermanos, el enemigo no va a decir, vale, muy bien, ¿y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? A Jesús lo conozco y también sé quién es Pablo, pero ¿y vosotros? ¿Quiénes sois? De lo que se trata no es de un cambio de religión, no es de un cambio de hábito, no es un cambio, es un cambio, como decía antes, un cambio profundo del corazón, de realmente rendirnos delante del Señor, de una verdadera conversión, de un verdadero cambio que solo puede ser operado por el Espíritu Santo. Por eso es tan fundamental el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y luego dice que un tal Demetrio, junto con los demás artesanos que fabricaban templos pequeñitos en plata del templo que había en Éfeso, dedicado a Diana, ¿no? Ellos se ganaban la vida con esto y claro, estaban molestos porque había mucha gente que estaba dejando de comprar los templecillos y abandonando su antigua manera de vivir porque el Evangelio estaba impactando en la ciudad de Éfeso y ellos estaban perdiendo sus ganancias, estaban viendo cómo esto de alguna manera les afectaba. Y estos no eran como los judíos que se medio enfadaron y Pablo tuvo que irse a una escuela a seguir predicando. Estos sí que realmente se sublevaron, estos sí que se enfadaron y llevaron a mucha gente, como hemos leído, a mucha gente a ir en contra de Pablo y de los discípulos, de los primeros creyentes. Incluso los llevan delante de las autoridades y quieren apedrearlos. Y aunque no lo hemos leído porque hemos saltado, dice que había incluso mucha gente ahí alborotada en contra de lo que estaba pasando, pero que no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo. No nos hemos parado a leerlo por el tiempo, pero dice que incluso había entre la multitud, entre la muchedumbre, mucha gente protestando y hablando en contra de los creyentes y no tenían ni idea de lo que realmente estaba pasando. Hermanos, hoy en día pasa algo parecido. Hay mucha gente que se opone al Evangelio, que se opone a Cristo, que se opone a su iglesia y no tienen ni idea de lo que realmente estamos predicando. No tienen ni idea de lo que realmente la palabra del Señor dice. Yo recuerdo la anécdota en un encuentro que tuvimos en Segovia, en el Espinar, por ahí, era un encuentro, no recuerdo si era de GBU, y recuerdo que estaba un tal César Vidal, que muchos conoceréis, un personaje público muy conocido, y él dio unas charlas acerca de la historicidad de los evangelios, y él contaba, no quiso decir el nombre, cómo en un hotel se había encontrado con un periodista muy conocido de Radio Televisión Española, y en la cafetería del hotel empiezan a charlar.
Este hombre también es periodista, César Vidal. Y él entra en debate con este hombre y este hombre empieza a hablar en contra de Dios, en contra de la Biblia, en contra de la iglesia. Y César Vidal dice que le hace una pregunta. ¿Has leído alguna vez la Biblia? Y este hombre se queda callado y dice, no, nunca he leído la Biblia. ¿Cómo puedes hablar mal de algo que no conoces? Y así pasaba en aquella época y sigue pasando hoy. Que hay mucha gente a nuestro alrededor que no quiere saber o que hablan o se oponen y ni siquiera tienen ni idea de aquello en lo que realmente estamos, de lo que predicamos, aquello en lo que estamos nosotros, o en aquello en lo que realmente creemos, ¿verdad? Pero incluso esa oposición, hermanos, nos demuestra que efectivamente fue una oposición dura, pero nos demuestra que efectivamente el Evangelio estaba haciendo mella. O sea, esto no es una derrota, es una demostración de que el Evangelio estaba impactando a la ciudad, estaba impactando a la sociedad de Éfeso, hasta tal punto que estaba removiendo las conciencias y la gente estaba asustada de lo que estaba pasando. Y hay algo interesante que sí que hemos leído, porque el magistrado que estaba allí dice, porque ustedes han traído a estos hombres aquí, y esto nos puede costar un disgusto si Roma se entera, pero es interesante lo que este hombre dice, porque ustedes han traído aquí a estos hombres, aunque ellos ni han robado templos, ni han blasfemado a nuestra diosa. Ellos se dedicaban a predicar el Evangelio. No a hablar mal de la Iglesia Católica, no a criticar a no sé quién o a no a criticar a no sé cuánto, no, ellos a lo que realmente se dedicaban era a la predicación del Evangelio. No entraban en debates absurdos, no entraban en conversaciones que no llevan a ningún sitio. Ellos lo único que hacían era predicar el Evangelio. Y eso, junto con la llenura del Espíritu Santo, era lo que hacía que el Evangelio realmente impactara las vidas de aquellas personas. Pero vamos a ir un pelín más deprisa. No es el único ejemplo, como digo, que Lucas nos da, porque Lucas quería demostrar que con el poder del Espíritu Santo el Evangelio no solo había salido de Jerusalén, sino que había llegado, como vemos al final del libro de los Hechos, a Roma. Y quería dar ejemplos acerca de la importancia de la llenura del Espíritu Santo y de la predicación de la palabra. Las dos cosas iban unidas. En Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, dice que cuando fueron llenos del Espíritu Santo empezaron a hablar en otros idiomas y predicaron. Y dice que Pedro se levantó en medio de todos los demás discípulos que estaban allí. También los demás predicaron, pero Lucas recoge las palabras de Pedro y dice que se convierten en aquel día como 3.000 personas. 3.000 personas que luego también son bautizadas. En Hechos capítulo 31, después de que habían arrestado a los discípulos, creo recordar que no Juan y Pedro solo, sino a los discípulos, el Señor los libera de una manera extraordinaria, milagrosa de la cárcel, y cuando los quieren llamar para que rindan cuentas delante del concilio, resulta que dicen, no están en la cárcel, están en el templo predicando otra vez. El Señor los había sacado de la cárcel. Y ellos oran al Señor diciendo, Dios mío, llénanos de tu Espíritu para que con denuedo podamos seguir predicando el Evangelio. Y de la cárcel van a esa casa donde se reunían, oran y van al templo y llenos del Espíritu Santo vuelven a predicar con valentía. En Hechos capítulo 13, el Espíritu llama directamente a Pablo y a Bernabé, ¿para qué? Para que prediquen el Evangelio. El Espíritu dice, son instrumentos precisos, los necesito para llevar el Evangelio a los gentiles. El mismo Espíritu Santo los llama y los empodera para que ellos puedan emprender una serie de viajes misioneros y hacer que el Evangelio siga extendiéndose. El mismo Pablo en 1 Corintios capítulo 2 dice que predicaba con demostración del Espíritu y poder, no con palabras persuasivas o con sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y poder. Con demostración del Espíritu y poder. Y un último ejemplo bíblico, Jesús citando al profeta Isaías, recoge las palabras de Isaías 61, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, el Espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Es decir, el propio Señor Jesús fue lleno del Espíritu Santo para llevar a cabo la misión que el Señor, que el Padre le había encomendado. Es fundamental, hermanos, la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y así rapidito me gustaría comentaros algunos ejemplos más actuales. En Gales, a principios del siglo XX, un pastor, un joven pastor, Evan Roberts, a través de un tiempo de oración intensa, empieza a predicar el Evangelio. Y hay arrepentimiento, la gente empieza a convertirse, la gente empieza a entregarse al Señor. Y hay más de 100.000 convertidos en apenas un año en Gales. Más de 100.000 convertidos en apenas algo más de un año. En Pyongyang, capital de Corea del Norte, cuando las dos Coreas estaban unidas, en 1907, hubo un predicador coreano, que empezó a predicar el Evangelio en las calles y hubo una confesión pública. Muchísima gente de manera pública en las plazas empezaba a convertirse, se entregaba al Señor. Hubieron miles y miles de conversiones antes de que el comunismo llegara a Corea y se dividiera en, como conocemos, Corea del Norte y Corea del Sur. Miles de conversiones. En Inglaterra, en 1738, con John Wesley, miles de convertidos a través de la predicación de este hombre. Pero no solo eso, sino que impacta el Evangelio una vez más la sociedad. Hay preocupación por la educación, se empiezan a abrir escuelas para que los niños puedan ser educados, puedan ser enseñados. Hay una transformación social. El gran despertar en Estados Unidos en 1730, reuniones masivas, activismo social, expansión del cristianismo hacia el oeste americano, impulso del movimiento abolicionista para acabar con la esclavitud. El ministerio femenino empieza a cobrar relevancia gracias a estos avivamientos que hay en Estados Unidos. Y qué decir también de Wilberforce o Newton, en 1725, también en Inglaterra, hasta 1754, miles de convertidos, miles. Influencia política, abolición de la esclavitud en Inglaterra. Y todo esto fruto del mover del Espíritu Santo, hermanos. ¿Y hoy qué? ¿El Espíritu Santo ha dejado de ser? ¿El Espíritu Santo nos ha dejado, nos ha abandonado? ¿Hoy no pasan estas cosas? En Irán, actualmente, en apenas 2 décadas, en 20 años, hoy, esto está pasando hoy. Muchos musulmanes han tenido encuentros personales con el Señor Jesús a través de sueños, visiones y milagros. Eso está pasando hoy. Y este avivamiento no es fruto de grandes predicaciones, ni de estadios llenos, ni de campañas evangelísticas, ni, como digo, predicadores famosos que hayan llegado a Irán, porque no pueden, sino que está siendo llevado a cabo por creyentes comunes, llenos del Espíritu Santo, que se comprometen con el Evangelio, con valentía y con pasión. Es verdad que se reúnen en casas porque sus vidas corren peligro, pero hoy en día la mayoría de personas que estudian la historia de la Iglesia, el comportamiento de la Iglesia, el crecimiento de la Iglesia, todos coinciden que el avivamiento que está habiendo en Irán hoy es el más importante que hay en nuestro tiempo, más que en cualquier otra parte del mundo. Incluso cuentan testimonios de musulmanes extremistas que se están convirtiendo. Hermanos, todos estos movimientos, todo lo que hemos visto en la Biblia, o estos ejemplos bíblicos que hemos visto en el libro de los Hechos y que nos relata Lucas, o estos acontecimientos históricos como el que estamos viendo hoy en día también, ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen en común todos estos avivamientos? La presencia, la llenura del Espíritu Santo. Pero hay algo más. Si había algo que caracterizaba a todas estas personas que comenzaron estos movimientos de avivamiento, si había algo que caracterizaba a estas personas y que tenían todos en común, ¿sabéis qué era?
insatisfacción por ver al mundo así. No se querían conformar con ver cómo el mundo, cómo sus familiares, cómo sus amigos, cómo sus vecinos, cómo sus compañeros se perdían, cómo la sociedad se iba deteriorando cada vez más. En la época de Wesley, el alcoholismo era algo tremendamente extendido en Inglaterra. Se cerraron muchísimos bares, muchísimos locales donde se vendía alcohol, porque la gente dejó de ir cuando se convertían al Señor. Había insatisfacción en las vidas de estas personas. ¿Y sabéis lo que eso provocó en las vidas de esas personas? Que fueran personas de rodillas. Personas que clamaron al Señor. Personas que buscaron desesperadamente el mover del Espíritu Santo porque sentían pasión por las personas que se estaban perdiendo. No querían que el mundo se perdiera. El Señor había derramado amor en sus corazones, amor a Dios, amor al prójimo. Y eso los impulsó a clamar desesperadamente a Dios por un avivamiento. ¿Y sabéis qué pasó? Que esos avivamientos, como hemos visto, llegaron. Y hemos predicado muchas veces acerca de la misión de Dios, de hacer discípulos, de predicar la palabra, de que seamos sal y luz allí en nuestros lugares, en nuestros contextos, allí donde nos relacionamos, en el gimnasio, con mis vecinos, con mis primos, donde el Señor nos ponga. Y a veces llegamos a estos lugares y decimos, ostras, ¿por dónde empiezo? ¿A quién le empiezo a hablar? ¿Cómo empiezo a hablar? Y nos bloqueamos, y el temor o la vergüenza, lo que puedan decir de nosotros, nos puede coaccionar de alguna manera, porque a mí me ha pasado. Y aún hoy, aunque sigo predicando del Evangelio, hay veces que me corto, no sé por qué. Y el Señor me ha hecho ver que todo eso es superable cuando el Espíritu Santo realmente es el que nos impulsa, es el que nos lleva. Y lo que quiero compartir con vosotros en esta mañana es que todos y cada uno de nosotros no solo somos misioneros de Dios allí donde Dios nos ha puesto, sino que somos responsables de buscar la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, de clamar a Dios, de que no nos conformemos ni con nuestra propia vida actual, ni con lo que está pasando a nuestro alrededor. No me conformo con seguir viviendo la vida cristiana que estoy viviendo, quiero más. Y el Señor Jesús dijo que vendría el Paracletos, el abogado, el compañero idóneo que nos ayudaría a vivir esta vida cristiana, que era necesario que Él se fuera para que el Espíritu Santo viniera. Claro que lo necesitamos para transformar nuestras vidas, pero para ser también personas transformadoras, hermanos. Para que empoderados por el poder del Espíritu Santo podamos salir fuera y con valentía y con denuedo predicar el Evangelio. Y veremos cómo hay personas que se van a convertir. Veremos cómo va a haber un avivamiento allí donde cada uno de nosotros está. He contado esta anécdota muchas veces y no me cansaré de hacerlo. Uno de estos, no recuerdo si era Wilberforce o Wesley, no recuerdo. Pero un discípulo suyo le decía a Dios, le decía, maestro, ¿cómo puede empezar el avivamiento? ¿Cómo puede cambiar esto? Y él le decía, ve a tu casa, enciérrate en tu habitación, dibuja un círculo en el suelo. Y cuando el avivamiento haya empezado dentro de ese círculo, el avivamiento habrá llegado a Inglaterra. Porque el avivamiento empieza por nosotros, hermanos. En nuestros lugares escondidos, en nuestros lugares de intimidad con Dios, cuando caemos de rodillas delante del Señor y clamamos por nuestras propias vidas, pero por las vidas de los demás. Esta gente no perdía el tiempo diciendo, ay Señor, que me duele aquí, ay Señor, que me duele allá, ay Señor, yo te ruego por esto, ay Señor, yo te ruego. Clamaban desesperadamente porque la gente se convirtiera al Señor. Hermanos, a eso es a lo que nos ha llamado el Señor, a predicar el Evangelio. El ser lleno del Espíritu Santo no es algo automático ni mágico, sino que necesitamos ser constantes, hermanos, en la oración, en nuestra obediencia a Dios y a su palabra. Y pasión, mucha pasión. Este viernes teníamos nuestra reunión de célula en casa y empezábamos a compartir acerca de las personas con las que estamos hablando, compartiendo el Evangelio. Y Juancho nos compartía acerca de varias personas, compañeros suyos de trabajo con las que él pues está hablando. Él les está predicando del Evangelio y él hablaba de José y de Josito, del Padre y del Hijo. Y él decía, esta gente, bueno, en la conversación él hablaba de las vidas que estas personas llevan, ¿no? Y son personas que van todos los días a trabajar de lunes a viernes, pero son personas que salen de fiesta, que se acuestan tarde, que tienen una vida desordenada, pero que por la mañana
a primera hora, cuando hay que abrir el puesto de trabajo, ahí están. Y yo les decía, porque aquello me hizo pensar en nosotros, ¿no? Nuestra propia relación personal con el Señor, cuando deberíamos estar buscando esa llenura del Espíritu. Es que es muy temprano, es que estoy cansado. Luego cuando llega a casa por la noche, cuando llegamos a casa por la noche estamos tan cansados, estamos tan agotados del día, del viaje, del esto y de lo otro, del trabajo, de las circunstancias, que al final van pasando los días y no tenemos nuestra relación, nuestra comunión personal con el Señor. Vamos flaqueando en esto. O si lo tenemos de una manera superficial, porque nuestro tiempo está absorbido por otras cuestiones. Pero a veces la gente del mundo nos da verdaderas lecciones. Esta gente no pierde el tiempo en irse de fiesta y en vivir sus vidas. Y luego cumplen con su trabajo y nosotros estamos tan cansaditos. Hermanos, es hora de que nos pongamos las pilas. El Señor nos está desafiando. El Señor quiere bendecir esta iglesia. El Señor quiere bendecir tu vida. El Señor quiere que el reino se siga extendiendo. El Señor te quiere seguir usando. Y si no lo ha hecho todavía o no lo ha hecho aún, lo quiere empezar a hacer. Pero hermanos, nos tenemos que poner delante de Dios. Y tenemos que clamar desesperadamente por esa llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nuestro desafío es abrir nuestros corazones cada día y pedir ser llenos de ese poder, no para nuestro beneficio personal, sino para ser testigos efectivos del amor de Cristo en medio de este mundo. Que nuestra oración hoy, y con esto ya termino, nuestra oración hoy, cada día, cada mañana, sea que el Espíritu Santo nos llene de nuevo, hermanos. Que el Espíritu Santo desate en nuestros corazones verdadera pasión por la misión, por el Evangelio, por los perdidos. ¿Dónde va a pasar la eternidad tu hijo, tu hija, tu padre, tu madre, tus hermanos, tus vecinos? Si eso no te conmueve, si eso no te provoca angustia, es que hay algo que no está funcionando en tu vida. Si pensamos en la vida cristiana como un juego de risitas y de tonterías, y pensamos que con venir cada ciertos domingos a la iglesia estamos cumpliendo, como el que va a misa y cumple para simplemente acallar tu conciencia, estás muy equivocado. Vete a otro lugar. Ese no es el fin de la iglesia. El fin de la iglesia no es contentar a nadie. El propósito de la iglesia es cumplir con la misión para la cual Dios creó a su iglesia. Y ya está bien de perder el tiempo, ya está bien de tonterías y de jueguecitos absurdos. Se acabó. O estamos o no estamos. Aquí no es cuestión de medias tintas. Aquí es cuestión de poner toda la carne en el asador. O me comprometo al 100% o mejor no te comprometas. Pero busca de Dios y deja de perder el tiempo. Clama a Dios cada día, que Él desate esa pasión en tu corazón, que seas lleno del Espíritu Santo, que seas impulsado a salir fuera a predicar el Evangelio, a buscar los perdidos. Dios te los va a poner en el camino. Dios te va a dar esas oportunidades para predicar y te vas a encontrar con personas que ni van a saber del por qué te van a decir que no. Pero como decía Pedro, que el Señor nos ayude a poder demostrar con palabras, con la ayuda del Espíritu Santo, a poder presentar defensa de la razón o de la fe que hay en nosotros y hacerlo con conocimiento, hermanos. Y para eso tenemos que buscar de Dios, leer su palabra, meditar en ella, aplicarla en nuestras vidas, ser obedientes, buscar la santidad, la integridad en nuestras vidas. Para jueguecitos, los justos. Jueguecitos, los justos. O estamos o no estamos. Que el Señor nos ayude a todos y a cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor os bendiga. Vamos a orar. Si alguien quiere, no quiero alargar este tiempo tampoco, he compartido lo que el Señor había puesto en mi corazón, lo que el Señor me está hablando a mí en estas últimas semanas. Estoy estudiando el libro de los Hechos y de verdad no deja de conmoverme. Y es lo que quería compartir con vosotros. Lo que el Señor ha puesto en mi corazón y por lo tanto, como ya he compartido lo que Dios me ha puesto, no quiero alargar este tiempo. Pero si hay alguien que siente la necesidad de orar, de buscar de Dios en esta mañana, de ponerse delante de Él, lo importante no es hacerlo hoy, sino hacerlo cada día, no solo hoy.
Pero si hay alguien que quiere hacerlo, por favor, ora al Señor, pon tu vida en sus manos en esta mañana. Si Dios te ha tocado, si Dios te ha hablado, pues, y necesitas hablar con Él y ponerte a cuentas con Él, hazlo. Amén.